1815, la Confederación Germánica está formada por 39 estados, de los cuales dos, Austria y Prusia, aparecen como los más poderosos. Le siguen en importancia 4 reinos: Baviera, Württemberg, Hannover y Sajonia. Una dieta federal con sede en Frankfurt del Main y presidida por el emperador de Austria es el único órgano comunitario. No se trata de un parlamento de representantes elegidos por el pueblo, sino un congreso de delegados nombrados por los gobiernos de los estados. Austria se esfuerza por mantener el estatus que la beneficia y permite a la dinastía Habsburgo-Lorena sostener un imperio multinacional que comprende diversos territorios no germánicos como Hungría, Bohemia, Eslovenia, el sur de Polonia y el norte de Italia. Tras la derrota de Napoleón, Austria continúa siendo una monarquía centralista y autoritaria, gobernada con mano de hierro por el canciller Clement von Metternich, conforme a los principios del antiguo régimen establecido en el Congreso de Viena. El llamado Imperio Austrohúngaro había experimentado un periodo de crecimiento económico y prosperidad y un notable incremento de su población que ascendía a 37,5 millones de habitantes en 1843. El otro gran estado alemán, Prusia, había tenido un notable crecimiento territorial tras el Congreso de Viena, extendiéndose por las ricas regiones del oeste alemán, y había conseguido la unión de todos sus territorios desde Pomerania a la región del Rin. En 1834 se constituye el Zollverein, unión aduanera de los estados al norte del Main, y Prusia se hace con la hegemonía, lo que produjo, en su parte occidental sobre todo, una fulgurante industrialización apoyada en el carbón y el hierro de la cuenca del Ruhr. En pocos años, una red ferroviaria enlaza los territorios del norte alemán, y al no reparar en los obstáculos fronterizos, se ha dicho que el ferrocarril contribuyó tanto o más que las ideas filosóficas nacionalistas a la unificación de Alemania. Prusia impone su influencia en Alemania gracias a las exportaciones de manufacturas a bajo costo y porque dispone de una base agraria suficiente que le permite prescindir de las importaciones agrícolas de Austria. El liberalismo económico impone una competencia comercial que perjudica a los productos agrícolas que son base de la economía austriaca, y con ello se acentúa la rivalidad por la hegemonía política entre los dos estados alemanes. Es el llamado dualismo alemán. Tras el fracaso de las revoluciones de 1848, el sistema de gobierno prusiano es el de una monarquía parlamentaria de sufragio censitario que trata de evitar el otorgamiento de mayores libertades a los súbditos. Porque, aunque la nueva burguesía, comerciantes e industriales, haya impuesto el liberalismo en el terreno económico, en su pugna por acceder al poder choca con la vieja aristocracia de los Junkers, propietarios de tierras en el este y Pomerania, que tiene en el ejército su principal resorte de poder, que se ve obligada a usar toda su influencia para no ser desplazada por ricos burgueses que exigen voz y voto en los asuntos públicos. Uno de estos Junkers prusiano, Otto von Bismarck, con excelentes dotes para la diplomacia y el gobierno, conseguirá la integración del nacionalismo alemán y jugará el papel protagonista en el proceso de unificación de Alemania. Para la historiografía nacionalista germánica, el hecho más relevante en la historia de la política europea de la segunda mitad del siglo XIX. Su mitificada biografía nos presenta a Bismarck como un universitario impulsivo, algo díscolo, bebedor, esgrimista y duelista, un joven corpulento de gran resistencia física. El loco Bismarck, como lo llamaban sus compañeros, cínico y sin escrúpulos, según sus biógrafos, es al mismo tiempo enamoradizo e idealista, y fallecida su amada, se casa por encargo de ésta con su mejor amiga, Johanna von Puttkamer, de familia noble y religión pietista,
y es a través de esta familia y de la Iglesia protestante como Bismarck se introducirá en política en los círculos militares más conservadores que apoyaban la monarquía absoluta. Bismarck, que luchaba por su clase y por su Prusia, se dio a conocer durante el periodo revolucionario 1848 y 1849 al adoptar fanáticamente el partido que se oponía al movimiento unitario liberal. Cuando Federico Guillermo IV le nombró embajador de Prusia en la Dieta Federal de Frankfurt del Main, que se había convertido en un parlamento dominado por las ideas liberales, Bismarck defendió con ardor sus ideas absolutistas, oponiéndose a Austria y a la propia Confederación Germánica. Los años transcurridos en Frankfurt, de 1851 a 1859, convencieron a Bismarck de que Prusia no lograría apoyo alguno de la Confederación mientras estuviera dominada por Austria. Desde 1857, en Prusia, el rey Federico Guillermo IV había quedado abatido tras un derrame cerebral, y su hermano menor, el príncipe Guillermo, figura destacada del ejército prusiano que se hallaba en el exilio tras haber participado activamente en la represión de las insurrecciones de 1848, tuvo que ponerse de improviso al frente de la política prusiana como regente. En 1859, los liberales habían logrado una mayoría importante en el Parlamento prusiano. Por este motivo, el regente pareció cambiar de actitud y se propuso no obstaculizar las nuevas tendencias políticas liberales dominantes en el Parlamento. Pero en el fondo, Guillermo aborrecía el liberalismo parlamentario y se consideraba un monarca absoluto por derecho divino. Y aunque tuvo que asumir algunas de las medidas propuestas por el primer ministro del gobierno liberal, entre ellas la de apartar a Bismarck del Parlamento de Frankfurt, Guillermo era ante todo un militar y fue en el ejército donde trató de buscar apoyo para la monarquía. Bismarck, con gran disgusto por su parte, fue trasladado como embajador a San Petersburgo. Allí intimó relaciones con la corte, tratando de minar lo que quedaba de la llamada Santa Alianza entre Rusia y Austria. En sus cartas previene al gobierno prusiano para que evite una eventual intervención en la guerra en Italia en favor de Austria, indicando la conveniencia de trabar amistad con Napoleón III para garantizar su futura neutralidad, y constata con satisfacción cómo en Moscú permanece el rencor contra Austria por su intervención contra Rusia en la guerra de Crimea de 1853 al 1856. La situación política en la Prusia de aquellos años, 1859-1860, era muy tensa. En el seno de la Confederación Germánica, Prusia se oponía a una Austria derrotada en 1859 en Italia, que deseaba acrecentar su influencia en Alemania, mientras la Asociación Nacional Alemana, surgida en Prusia a imitación de la joven Italia y compuesta por industriales, comerciantes y profesores universitarios, se oponía y proponía disolver la antigua confederación y colocar a Prusia al frente de un Estado liberal alemán unificado. En la propia Prusia se incrementaba la lucha entre los Junkers, los funcionarios y el ejército aferrados al antiguo absolutismo monárquico, y el liberalismo burgués, que aun siendo fiel a la monarquía, deseaba ampliar el derecho de representación e introducir una administración constitucional. Además, se produce una toma de conciencia de los obreros abundantes en los centros industriales. Ferdinand Lassalle, en 1863, funda el Partido Socialista Alemán, que tiene como primer punto reivindicativo la consecución del sufragio universal. Además, Napoleón III reclama en esta época una revisión en la frontera, tratando de incorporar la orilla izquierda del Rin a Francia, cuya sola idea levantaba pasiones nacionalistas en toda Alemania. En 1860, el gobierno propone en Prusia una reforma militar que aumenta considerablemente el número de efectivos, prolonga el servicio militar a 3 años y pretende disolver la milicia nacional Landswehr, surgida de la lucha contra Napoleón,
a la que los militares consideraban tropas poco seguras, tanto desde el punto de vista castrense como político, por hallarse muy afecta a la población civil y a sus problemas. Para los parlamentarios liberales resultaba evidente que el príncipe regente Guillermo se proponía no solo preparar al ejército para una guerra exterior, sino sobre todo usarlo para mantener el orden en la propia Prusia y aplastar eventuales rebeliones. Su actitud quedó aún más clara cuando Guillermo exigió su coronación como rey y en la ceremonia proclamó simbólicamente su creencia en el carácter divino y absoluto de la monarquía, tomando directamente la corona del altar de la iglesia. Los liberales se agruparon en un solo partido, el Volkspartei o Partido del Progreso, exigieron una constitución liberal y arrinconando a los ministros militaristas. El monarca disolvió la Cámara, pero en las nuevas elecciones salieron reforzados de nuevo los liberales y en 1862 el monarca se hallaba entre la diatriba de dar un golpe de Estado o abdicar. Ante esta disyuntiva, el ministro de la Guerra, Albrecht von Roon, exaltado militarista que despreciaba el liberalismo y a la sazón era amigo de Bismarck, lo propuso a Guillermo como el hombre fuerte y poco escrupuloso que podría salvar la situación. El 18 de septiembre de 1862, Bismarck, reciente embajador en París, recibió un telegrama de von Roon redactado en los siguientes términos: Periculum in mora, daos prisa. La víspera el rey había redactado su acta de abdicación. Bismarck fue nombrado primer ministro y a la vez ministro de Asuntos Exteriores, y suspendió de inmediato las intervenciones parlamentarias en materia de Hacienda hasta que la Cámara aprobara los créditos para el incremento del ejército y del servicio militar. Declaró que Prusia necesitaba un ejército poderoso y excelentes soldados, y no un parlamento, ya que los discursos habían sido hasta entonces completamente inútiles para la victoria de la causa alemana. A través de maniobras torticeras, como la separación y traslado de funcionarios destacados miembros del Partido Liberal, la censura y la mordaza a la prensa, estableció un régimen de violencia y represión hasta la consecución de la reforma militar. Bismarck había comprendido que el camino hacia la cohesión en Prusia y la unificación alemana debía ser recorrido necesariamente a través de 3 guerras victoriosas. La ocasión se presentó con motivo del fallecimiento de Federico VII de Dinamarca, lo que ponía de nuevo en evidencia pública la cuestión sobre el dominio de los ducados de Schleswig y Holstein, bajo soberanía danesa, pero en los que había una importante población alemana. El rey danés no tenía hijos, su heredero era un primo suyo por línea femenina, pero los ducados regía la ley sálica, por lo que los derechos, según el movimiento nacionalista alemán, debían pasar al príncipe alemán Frederick de Augustenburg. Dinamarca, conformándose con la incorporación de este ducado a su soberanía, adoptó una constitución común para Schleswig, pero los ducados habían sido declarados indivisibles por el Congreso de Viena. Se caldearon los ánimos en Alemania. El Parlamento Liberal de Frankfurt decretó la incorporación de ambos ducados como un estado alemán, mientras la población de los ducados, para evitar la guerra, votó mayoritariamente reconocer como duque al príncipe alemán Augustenburg. Pero tan democrática toma de posición dejó a Bismarck indiferente. Al canciller prusiano no le importaba la suerte que pudieran correr la población de los ducados, y de ningún modo deseaba la creación de otro nuevo estado alemán que reforzaría el poder de la Liga, sino por el contrario, el beneficio que Prusia pudiera sacar de ello. Y propuso, brutal, lisa y llanamente, conquistar los ducados para Prusia. Incluso el rey prusiano estaba atónito ante aquella violación flagrante de lo acordado en el Tratado de Viena. Pero Bismarck logró involucrar a Austria en la conquista con la promesa del reparto de la hegemonía y dio a Dinamarca un ultimátum imposible. Tenía 24 horas para anular su constitución. Dinamarca se vio obligado a combatir sola contra las 2 grandes potencias germánicas, y aunque Europa entera simpatizaba con su causa,
no recibió ayuda alguna. Fue ocupada toda la península de Jutlandia y en 1864 desde Viena se impuso a Dinamarca un humillante dictado por el que ambos ducados eran cedidos, Holstein al emperador de Austria y Schleswig al rey de Prusia. En su afán de provocar a Austria, Bismarck dejó claro desde un principio que Prusia pretendía quedarse con ambos ducados. A esta política de provocación se debe igualmente su desplazamiento a Biarritz para sondear la neutralidad de Napoleón III y la utilización de la causa italiana de los territorios irredentos del Véneto. Pero lo que terminó por provocar la guerra con Austria fue la llegada en abril de 1866 a la Dieta Federal de Frankfurt, presidida por Austria, de un documento en el que Bismarck reclamaba una reforma de la Confederación, previa a la reunión de un parlamento alemán elegido por sufragio universal. El hombre que durante 3 años suspendiera la Constitución prusiana gobernando como un dictador, aparecía ahora de pronto como defensor de la democracia nacionalista, como un convencido adepto a los ideales liberales sustentados en el templo de San Pablo, de los que se había reído durante largos años. Guillermo I se estremeció y el partido monárquico prusiano no daba crédito a las nuevas iniciativas del canciller. El periódico humorístico Kladderadatsch, semanario editado en Berlín, informó a sus lectores que se veía obligado a desaparecer, pues nadie era capaz de competir en bromas pesadas con el primer ministro. En el verano de 1866, con el ejército prusiano ya movilizado, Bismarck advertía a Frankfurt que si el programa prusiano de abril no era aceptado, Austria sería excluida de la nueva confederación que sería integrada sobre nuevas bases. En vista de ello, Austria reclamó la movilización de las tropas contra Prusia. Pero era demasiado tarde. El 15 de junio un ejército prusiano invadía Hannover y Sajonia, y el 21 de junio declaraba la guerra a Austria y comenzaba la guerra entre Prusia y Austria, aliada con la mayor parte de los estados alemanes. La guerra fue muy corta. El ejército prusiano, dirigido por el eficiente general Helmut von Moltke, en 15 días desarmó Hannover, aliado de Austria, ocupó toda Alemania al norte del Main e invadió Bohemia en el momento preciso en que los italianos abrían un segundo frente por el sur. Las tropas austriacas fueron derrotadas por un ejército prusiano mejor preparado que contaba además con modernos fusiles de retrocarga. El 3 de julio, en la sangrienta batalla de Sadowa o Königsgrad, fue derrotada Austria. Tras la derrota, Bismarck, en contra de la opinión del rey y los generales que pretendían anexiones territoriales a expensas de Austria, detuvo la guerra en este punto. Como escribiría más tarde el propio Moltke, en Sadowa hubo 4.000 muertos. La guerra contra Austria y sus aliados, contraria a la opinión pública alemana, no tenía una justificación en la defensa de la patria. Se trataba de una dolorosa guerra fratricida entre alemanes, impulsada solo por razones políticas. La genialidad de Bismarck fue comprender en esos momentos de euforia triunfalista prusiana que cualquier otra anexión territorial de Prusia hubiera suscitado la enemistad de los recelosos y ricos estados católicos del sur, Baviera y Württemberg, y a la postre hubiera hecho imposible su anhelado proyecto de unificación de toda Alemania. En virtud del Tratado de Paz, Austria reconocía la disolución de la Confederación Germánica, se cedían a Prusia los ducados de Schleswig y Holstein y también los territorios de Hannover, Hesse, Nassau y Frankfurt del Main fueron anexionados a Prusia. Los demás estados del norte del Main, entre ellos Sajonia, ingresaban como entidades independientes en la Confederación de Alemania del Norte, dirigida naturalmente por Bismarck y el rey de Prusia. Napoleón III había quedado defraudado en sus expectativas de hacerse con algunos de los territorios de la orilla izquierda del Rin, y además ahora Francia se veía amenazada por una Prusia potentísima. Varias imprudentes demandas suyas, como la de hacerse ceder la ciudad de Maguncia, despertaron las iras del nacionalismo en toda Alemania. Por su parte, Bismarck se esforzaba de 1000 maneras en irritar a Napoleón III, porque a su juicio necesitaba provocar una guerra con la Francia en la que el pueblo alemán apareciese como agredido
para instigar la participación en la misma de todos los estados alemanes y consumar así la unificación. La ocasión esperada se presentó en 1869 con motivo del ofrecimiento de la corona española vacante al joven príncipe Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, perteneciente a la rama católica germana. La proposición irritaba a la diplomacia y en general a la opinión pública francesa. Francia no quería verse, como en tiempos de los Habsburgo, flanqueada al norte y al sur por monarcas de origen alemán. Ante el enardecimiento del nacionalismo en Francia, Guillermo I, el rey prusiano en calidad de jefe de la familia Hohenzollern, había rechazado en privado y por vía diplomática la oferta, y se encontraba descansando en el balneario de Enns, cuando recibió un imprudente telegrama del ministro de Asuntos Exteriores francés, sin duda instigado por el propio Napoleón III, que le conminaba a sancionar en un acto público su promesa de que no apoyaría ni ahora ni en el futuro la candidatura del príncipe Leopoldo al trono de España. Dicho telegrama fue falsificado por Bismarck, remitido a las embajadas y publicado en la prensa alemana, de forma que el público entendiera que el emperador francés había dado un ultimátum humillante al rey de Prusia. Esto obró como un revulsivo en el exaltado nacionalismo alemán y llevó a la inmediata movilización de las tropas en Francia y en toda Alemania. Como pretendía Bismarck, París declaró la guerra a Berlín el 19 de julio. La superioridad del ejército prusiano, preparado desde hacía años para esta guerra, era total. Mayor rapidez, más ferrocarriles, más hombres en el frente, más artillería y mejor organización. Aquella guerra tan prevista y, por otra parte, tan mal preparada por Francia duró muy pocos meses. Los generales Van Zyl y McMahon fueron bloqueados en Metz y derrotados en Sedan, donde el emperador Napoleón III fue hecho prisionero. Con la derrota se hunde el Segundo Imperio francés, y a pesar de la resistencia preconizada por el gobierno provisional de la Tercera República, los alemanes que habían puesto sitio a París obligaron al gobierno francés a aceptar la paz que se firmó en Frankfurt en 1871. Francia perdía Alsacia y Lorena y se obligaba al pago de una fuerte indemnización. En enero de 1871, los soberanos alemanes habían proclamado emperador a Guillermo I en el Salón de los Espejos de Versalles. La victoria de Prusia convierte la constelación de estados alemanes en una unidad política y en una gran potencia europea.